Vieron que a la gente le emociona mucho cuando regresa la luz luego de un largo apagón. Y todos se escucha todo el barrio celebrar como con un aplauso. Volvió la luz. Bueno, en Ecuador pasa al revés. A la oposición del presidente Noboa le alegra cuando se va la luz. Y en efecto, ayer empezaron algunos conatos de apagones a nivel del país. Pero no por las razones que ellos quisieran, sino porque empezaron las lluvias y obviamente el sistema de energía empieza a sufrir sus variaciones y a veces después de tanto tiempo de sequía no está preparado para aquello. Entonces hay apagones, las ciudades quedaron anegadas algunas, los alcaldes están lidiando con inundaciones terribles y ellos salen a decir, no, en nuestros sistemas están llenos de basura, colapsaron. Y todos tienen una explicación, pero y se las aceptan, menos al gobierno. O sea, al gobierno a él le interesa sostener que hay una avenida de apagones. ¿Por qué? Porque significa un desgaste para el gobierno. Les vendría bien una temporada de apagones. Y los ríos que estaban secos empezaron a fluir y seguramente los embalses empezaron a subir. Y luego de haber cumplido el presidente la promesa de que en el 2025 no hay apagones y la gente decía, pero es gracias a San Pedro, no gracias a su eficiencia. Resulta que San Pedro ayer se apiadó, perdón, del Ecuador y empezaron las lluvias nuevamente. Y una buena cuota de lluvias que no nos viene nada mal para evitar ese mal que no nos conviene, que son los apagones. ¿Por qué? Porque lo cambia absolutamente todo. Cambian las economías, cambia todo, cambia absolutamente todo. Vimos también que el presidente sacó una tabla comparativa de cómo estaba el Ecuador desde Lazo hasta la fecha. Y salió todo el correísmo a decir, ¿por qué no nos compara con nosotros? El correísmo es increíble, tenemos cifras fantásticas. ¿Por qué no salen a decir algo? Yo creo que tiene algo de lógica, a pesar de que lo consideré un error en su momento haber sacado esas cifras, pero luego de analizarlo bien, pensé que casi nadie está tomando en cuenta lo que pasó a nivel mundial, que fue la pandemia, que fue un antes y un después. La pandemia debería ser considerada como un antes y un después de la humanidad. Tú no puedes comparar el país con el país antes de la pandemia, porque el país estuvo parado 2 años. Y cuando el país estuvo parado 2 años, no puedes esperar que los resultados sean absolutamente los mismos. ¿Que ha subido la inseguridad? En efecto que sí, porque la inseguridad también estuvo parada 2 años. Y luego de haber estado parada 2 años y quién sabe cómo, en qué crisol empezó a germinar posteriormente ese fenómeno, terminó subiendo a índices muy elevados. Pandemia, yo considero que sí. No soy un analista político, pero considero que hay que tener un poco de lógica también, ver por qué ciertas cosas cambiaron y la humanidad cambió, incluso cambió políticamente. La humanidad antes de la pandemia era una humanidad que se enojaba mucho más, en el sentido que era de pocas pulgas, no resistía nada pequeño. Pero luego de ser resiliente, de haberse levantado después de la caída que tuvo a nivel pandémico, la humanidad es más resistente y no se va a enojar con cualquier cosa. Ya sufrieron la pandemia, sufrieron a sus muertos en las veredas, sufrieron las mayores olas y los mayores colapsos, incluso a nivel de corrupción. Ya lo vieron todo. Entonces, si toca comparar al Ecuador, tienes que compararlo netamente con el Ecuador que se recuperó de la pandemia. Antes, por supuesto que habían cifras mucho mejores. Mejor precio del petróleo, bonanza, no se habían muerto nadie a nivel pandémico, no se había parado en los negocios, no habían quebrado. Muchos perdieron su vida y sus negocios dentro de la pandemia. Así que la pandemia debe ser considerada un antes y un después. No sé por qué el gobierno no lo dice, pero debería ponerlo en consideración. Y creo que es así. Em, el gobierno da cifras y la oposición también da sus cifras. Y esto es así como una dinámica del que tira y jala y va a seguir adelante. Y vas a seguir entrando a las redes sociales y vas a seguir viendo lo mismo, la misma pelea. A nadie le conviene que Noboa crezca a nivel de oposición, pero al país sí le conviene. Y lo vimos en este fin de año, cómo el país se sintió, o sea, de alguna forma, ese renacimiento económico, ver la capacidad hotelera full, la gente perdiendo un poco el miedo, yendo a lugares, confiando un poco,
Por supuesto que todavía hay cosas que nos horrorizan como humanidad y como ecuatorianos, pero le veo yo bastante posibilidades este año a que el gobierno, como al no haber ningún comicio por lo menos este año, se recupere a nivel político. Todo es cuestión de que maneje bien sus cartas.